Hola, un saludo a todos y gracias una vez más por acudir a esta cita más o menos semanal que tenemos aquí en este podcast para que yo les pueda contar cosas. Y hoy voy a hablar un poco de baloncesto. Es inevitable en esta época del año, en esta época de la temporada baloncestística y sobre todo en este momento en el que el Breogán está redondeando una campaña más que notable y logrando eso que se persigue siempre cuando una nueva liga empieza, que es mantenerse en la categoría. Dentro del sentido común, lo máximo a lo que de momento puede aspirar al equipo lucense. Todo lo que sea más de mantenerse en la Liga ACB, quiero decir, todo lo que sea optar a títulos, a competiciones internacionales, es un regalo. Porque el Breogán, el río Breogán, tiene que reinventarse cada temporada. Y tiene que hacerlo por las condiciones naturales de un club que está en una ciudad de 100.000 habitantes, sin apenas industria, con una situación económica muy normal tirando a baja y en la que no se puede sacar petróleo de debajo de las piedras. ¿Y qué pasa? Pues que se hace un equipo, el equipo funciona como ocurre este año, y en ese equipo que funciona, el que funcione tiene mucho que ver con determinados jugadores que están en el escaparate del Breogán, que están enseñándose al mercado y que en cuanto termina la temporada, lógicamente, tienen ofertas con las que el Breogán no puede competir. Hasta ahora nos va saliendo bien la cosa. El equipo lleva ya, creo que esta es la cuarta temporada, manteniéndose en la categoría, en esta de una manera especialmente brillante. Lo que pasa es que es una lotería, porque algún día esto puede fallar. Y esos jugadores que se traen cada temporada y entre los que con cierta frecuencia hay 2 o 3 perlas, pues puede llegar un momento en el que eso no se produzca y entonces el equipo no funciona lo mismo de bien y entonces se desciende de categoría. Pero es el sino y es para lo que hay que estar preparados, no sin antes decir que por ahora el trabajo de la Junta Directiva y de los responsables de la parte técnica, en este caso del director deportivo, Tito Díaz, es impecable y gracias a eso, con un mínimo presupuesto, se están haciendo las máximas cosas. Y bien contento que estoy porque de alguna manera, por una cuestión del calendario, conozco el baloncesto lucense no desde los inicios del Breogán, allá por finales de los años 60, sino de aquel baloncesto que introdujeron en Lugo los soldados que en la posguerra vinieron a cumplir la mili, sobre todo al cuartel de San Fernando, y que procedían de Cataluña. Por lo que parece, en Cataluña el baloncesto fue uno de los primeros sitios a los que llegó, probablemente por ser puerto de mar tuvo algo que ver y por supuesto por ser una gran ciudad y que tenía una capacidad de llamada grande. Pues esos jugadores, esos soldados, vamos a decirlo, esos soldados que vinieron al cuartel de San Fernando, sobre todo a hacer la mili allá por los años 40, fueron los primeros en enseñar o en jugar aquí al baloncesto, lo que no quiere decir que aquí ya no hubiera alguna pequeña simiente.
pero ellos fueron clave. Y de ese baloncesto, no de los años 40, pero sí de los 50 y de la primera etapa de los 60, puedo hablar porque yo era un niño que frecuentaba las actividades deportivas y el llamado parque cancha de Falange. La cancha de Falange, el patio de Falange, estaba al lado de la Diputación Provincial, del edificio, en la parte de atrás de donde se encontraba Almacenes San Marcos. Era un terreno de arena, con canastas de madera y para el público unas rayas que dividían el campo y que servían para separar el juego de los espectadores. En mi casa en casa de mi padre, para ser más exactos, muchas fotos de ese campo de Falange en el que se disputaban los partidos, abarrotado de público. Partidos protagonizados fundamentalmente por, en lo que se refiere a rivalidad, dos equipos. El San Fernando de la Guardia de Franco, que así se llamaba, y el Celeste. Les estoy hablando de más o menos mediados de los años 50, en donde estaban pues los mejores jugadores de la época. En el San Fernando de la Guardia de Franco pues estaba Polo, estaba Zaringa, estaba Caraduje, estaba Ron, estaba mi tío Antonio Rivera, estaba Coria, estaba Balbás. ¿Quién estaba en el Celeste? Pues en el Celeste era, digamos, y lo digo, tómeseme sin ningún ánimo de hacer gracia, donde estaban los niños bien de Lugo. Estaba Paco Martínez, estaba Antonio Feás, estaba Santiso, y había unos partidos de rivalidad tremendos, en donde rara vez el encuentro acababa sin que se hubiese producido, que yo no soy la ministra portavoz del gobierno, que suele equivocarse mucho en el uso del lenguaje, era raro que no se hubiese producido algún tipo de altercado, y a veces peleas, y a veces intervención de la fuerza pública. Aquellos dos equipos, el San Fernando y el Celeste, tuvieron a ver cómo les diría yo, una especie de equipo joven debajo, que ya no era ni el Celeste ni el San Fernando, porque estaba integrado fundamentalmente por jugadores muy jóvenes, la mayoría procedentes del instituto masculino. Equipo formado por Juan Quiñoán y que de alguna manera revolucionó un poco la canasta, el deporte de la canasta en Lugo, porque empezó a hacer un baloncesto mucho más moderno. Y en ese equipo pues estaban Manolito Díaz, estaba Carlos Lamela, el primer internacional de unos juegos juveniles no especialmente importantes, pero el primer internacional que hubo fue Carlos Lamela. Estaba Ameijide, estaba, Laje, Viaño, y ese equipo hizo un baloncesto de gran calidad. Otro que se me olvidaba, Emilio Montecelo, que fue probablemente el mejor encestador de la historia del baloncesto lucense. Emilio Montecelo tiene el récord de anotación en un partido disputado por su equipo, el Santo Tomás, creo que a lo mejor me equivoco, pero si me equivoco no me equivoco mucho, de alrededor de 80 puntos. Nadie ni se le acercó en nuestra ciudad. Bueno, pues también formaba parte de ese equipo. Y esos jugadores, cuando fueron mayores, cuando tuvieron un poco más de edad,
muchos se integraron en otro equipo importante que era el RTR y otro, la Unión Deportiva Lucense. Y después ya vino el gran boom con el Santo Tomás, de cuya historia ya conocen ustedes muchísimo, porque sus éxitos, su edad, la edad de Santo Tomás y su militancia en las primeras categorías del baloncesto masculino español, pues le han convertido probablemente en el club de equipo más importante de Lugo, por encima incluso del Club Deportivo Lugo, en cuanto al número de seguidores que el equipo tiene, a la categoría en la que milita, a la trascendencia que tienen sus partidos, a la presencia continuada en la televisión. En fin, la verdad, cuando aquellos jugadores que disputaban los partidos en la cancha de Falange no podían imaginarse que la semilla que ellos plantaran fueran a llegar donde llegaron. Se me está viniendo a la memoria otra parte, otro hecho histórico del baloncesto lucense que ahora mismo puede ser interesante recordar. Aquí en Galicia teníamos un enemigo irreductible, un equipo al que nunca el baloncesto lucense le podía plantar cara. Era el equipo de la Bazán, de la empresa nacional Bazán del Ferrol. En ese equipo militaban jugadores de categoría, había incluso internacionales como Casal y Pardo, y digamos que en las confrontaciones con el baloncesto lucense, yo creo que en el 100% de los casos solían salir airosos. Y esa racha se rompió. Lo que pasa es que me van a disculpar que no tengo la fecha exacta, pero calculen con que podía ser a finales de los años 50 o primero de los 60, cuando una selección lucense consiguió derrotar a la Bazán por primera vez en su historia. Se van a sorprender del lugar en el que se disputó el encuentro. El campo de Falange era de tierra y se exigía algo más. Y el campo de Falange tenía unas reducidas dimensiones. Y para un partido de ese fuste se exigía una mayor capacidad. Pues el encuentro se celebró delante de la Plaza de Abastos. Sí, en la Plaza de Santo Domingo, delante de la Plaza de Abastos, en ese sitio que está todavía en obras y donde antes solían ponerse las barracas. Allí, sobre una pista de cemento, una pista de cemento no, sobre la calle de cemento, con unas canastas que se llevaron allí, se disputó el partido en el que la selección lucense logró por vez primera una victoria sobre la Bazán de El Ferrol. Y ya que hablamos de baloncesto, tengo que hacer un recuerdo a una de las estrellas del baloncesto de aquella época que se ha muerto precisamente estos días. Chichi Álvarez, que fue pívot de los equipos de la época, les hablo de más o menos finales de los años 50, pero que fue además un deportista muy completo, porque lo hizo muy bien en baloncesto, donde jugaba de pívot, pero lo hizo muy bien en fútbol. Jugó en el Club Deportivo Lugo, era delantero centro, con una clase inusitada para un equipo de tercera división. Pero Chichi Álvarez también fue un gran atleta, hacía salto y carreras. Para mí, lo he dicho en un texto que he publicado en mi blog del Progreso, para mí probablemente
el deportista más versátil y más completo que ha dado la historia de Lugo. Por supuesto que a las nuevas generaciones, incluso a los muy aficionados al baloncesto, o los muy aficionados al fútbol, o a los muy aficionados al atletismo, se les habla de Chichi Álvarez y es como si les hablásemos en chino. No entienden nada ni saben nada porque la edad y la diferencia, el paso de los años, hace que todo se olvide, que todo se desvanezca. La lástima es que en las pequeñas historias de Lugo no haya un sitio para estos héroes del deporte en este caso, pero podría decir lo mismo de grandes de la cultura, de grandes de la música, de grandes de la pintura, de grandes del diseño, de arquitectos, de abogados, de médicos, etcétera, 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 que fueron los que por los años 40 o 50 hicieron cambiar o iniciaron el cambio de una aldea que era capital de provincia a una capital de provincia que pretende no ser una aldea y que ahora tiene 100.000 habitantes y que, sin embargo, tiene muy mala memoria para recordar a esta gente. Por lo menos yo, de vez en cuando, si puedo, suelto cosas como esta. Aquí termino por hoy. Muchas gracias, queridos amigos, por la atención que me han prestado y dentro de poco volveré a estar aquí para decirles, para contarles cosas. Un saludo.